estoy bien. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero tú mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero libre soy, libre soy, libre soy, libre Cansado estoy de lo que soy, mis manos sucias. No atrevo a levantar mi santo Dios. reinos bien, reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde y te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Estamos Shalom. viendo esta serie que habla del contexto de lo que sucedió en la vida de Jesús, específicamente desde el Getsemaní hacia aún la resurrección. Esta es la tercera lección. El día de ayer, si recuerdan, veíamos con un detalle muy amplio y muy claro los valles, los tres valles. Veíamos la petición del Maestro a los tres discípulos que eventualmente serían apóstoles, tanto a Pedro, Juan y Jacobo. Veíamos el contexto de lo que sucedió en cuanto a los soldados. Había dos tipos de soldados en Jerusalén. Uno estaba bajo el comando del Imperio Romano y otro estaba bajo el Sanedrín o el poder político de los judíos. Veíamos que quienes aprenden a Jesús son los soldados del Sanedrín. Vimos lo que sucedió en el Getsemaní. Vimos que la palabra Getsemaní, ¿verdad? Chat Yemanai significa el huerto del molino de aceite, el lugar donde se había colocado para extraer el aceite de olivo que sería utilizado en el templo, que era utilizado específicamente en la oblación. Esto es la ofrenda de trigo o de cebada, que siempre era amasada con aceite, según lo dice el libro de Levíticos, y aún lo explica en detalle en el libro de Éxodo. Y vimos que era parte de lo que ofrecían y entraba dentro del lugar santo, y también se utilizaba para colocar la ofrenda sobre el sacrificio. Vimos cómo es que este aceite, la primera extracción del aceite, se utilizaba para prender el candelabro. Esto era algo que era muy normal entre ellos. Observamos que la opresión era 3 y que la última, ¿verdad?, no era tan especial como la primera, y que Jesús estaba siendo molido en este lugar.
Ahora, vimos cómo lo llevaron a través del torrente de Cedrón. Hace rato me hacían una pregunta acerca del torrente de Cedrón. Le decía, el torrente de Cedrón es importante porque es el lugar por donde accede el rey David para tomar Jerusalén por el túnel, dice la Escritura. Y algo que es muy interesante es que en ese túnel normalmente los jebuseos colocaban gente que quedaban tuertos después de guerras, pues cuando tomaban un prisionero de guerra le quitaban un ojo, pues él mismo ya no podría pelear por cuanto un escudo que utilizaban cubría un ojo para el otro poder pelear. Y cuando les quitaban el ojo, era gente que ya no servían como soldados y los colocaban dentro del túnel, los ponían ahí. Y también ponían ahí no solamente a los tuertos, sino también a la gente que no podía caminar, porque una de las cosas que hacían con los soldados es que les rompían las piernas para que no pudieran funcionar otra vez como soldados. Y los colocaban ahí para que protegieran literalmente la ciudad de los jebuseos. Y lo hacían de esta manera, ¿por qué? Porque al hacerlo de esta manera, quien quiera que intentara entrar por el túnel, el cual era muy oscuro, lo tomaban, lo mataban y se lo comían. Y entonces por eso es interesante que cuando tú lees el libro de Samuel, explica claramente y el rey le exclama eso en cuanto nosotros no le tememos ni a los tuertos ni a los cojos. Pero decía la hermana algo interesante. Cuando Jesús entra a Jerusalén en su ministerio, lo que él sana precisamente es alguien que no podía ver y alguien que no podía caminar. Está diciendo, yo soy el David, el que han estado esperando por mucho tiempo. Y eso está también por el torrente de Cedrón. Ahora, el día de hoy vamos a ver las 4 copas de la Pascua que explicamos la primera lección y que vimos el día de ayer. El juicio de Jesús. Juicio, copa. El libro de Apocalipsis habla de las 7 copas de la ira. Juicio, copa. En el concepto judío, una copa tiene que ver con un castigo, con algo que se ha de ofrecer a Dios. En la Pascua, en el triclino, tenían 4 copas. Cuando Jesucristo está orando en el Getsemaní, hace 3 oraciones y en cada una de ellas menciona, si quieres que pase de mí esta copa, pero deja la última copa. La primera copa tiene que ver con que te voy a sacar. La segunda copa tiene que ver con que te voy a mantener en el desierto. La tercera es te voy a bendecir, pero la cuarta es la copa del Mesías. Es la última copa y es la copa más importante. Jesús ora en el Getsemaní 3 veces y deja la última copa fuera. Y la deja fuera porque esto es muy, muy importante. Ahora, si situamos Jerusalén, como la hemos estado viendo, vamos a ver 4 lugares importantes para estas 4 copas. La primera es la que se considera la casa de Caifás, o Caifás, como le quieran decir. Caifás, ¿verdad? Era el sumo sacerdote, ¿verdad? En aquel tiempo, y lo vamos a ver en más detalle con esto. Y siempre se pregunta, ¿por qué había 2 sumos sacerdotes? ¿Por qué se conocía como la familia del sumo sacerdote? Esto era así porque si uno muriese, tenía que haber otro listo para tomar el lugar. Eso es un concepto que tienen también entre los presidentes el día de hoy, un presidente y un vicepresidente. Bueno, esa es la casa de Caifás, el lugar, el barrio de los sacerdotes, los cuales tenían, ¿verdad?, un puente para entrar sin ningún problema hacia lo que era el templo. La otra parte que vamos a ver es el templo, pero específicamente nos vamos a enfocar en la parte de atrás, que es una fortaleza, se le llama la fortaleza Antonia. Este era el lugar del pretorio y era el lugar donde estaba el procurador o prefecto, más correctamente, que se llama Poncio Pilato. Ahora, es interesante porque hasta el día de hoy, cuando se levanta una sinagoga en cualquier ciudad y en cualquier comunidad, la sinagoga no puede estar menos alta del resto de las casas. Todas las casas tienen que estar más bajitas que la sinagoga. Eso lo puedes ver en varios lugares, ¿ok? Pero en cuanto al templo, no se podía hacer algo más alto que el templo. Y lo que hacen los romanos, por lo cual eran aborrecidos por los judíos, es que cuando establecen la fortaleza Antonia, la colocan con 4 torres, donde se colocaban las atalayas, y tenían todas las horas del día y todas las vigilias de la noche revisando el templo. ¿Por qué? Porque los judíos tendían a ser tercos y siempre había revueltas. Y entonces ahí estaban los soldados viendo qué pasaba desde ahí. El día de hoy hay una escuela árabe, musulmana, y de aún si llegas a entrar ahí y se ve excelentemente lo que sería el templo y el patio del templo, la explanada que había hecho el rey Herodes. Ese es el otro lugar que vamos a ver que es muy, muy importante. Ahora, el otro lugar que vamos a ver es lo que se llama el Palacio de Herodes. Es importante porque es parte de las copas de los juicios que va a recibir Jesús. Son 4 juicios que recibe Jesús. ¿Ok? Y el último lugar que es importante es lo que se le llama fuera de la ciudad, fuera del muro, lo que se le llama la calavera, en griego cranion,
¿verdad? O lo que se llama la Gólgota. Es un monte que tenía la imagen de una calavera, de un cráneo, y por eso le llamaban de esa manera. Y estaba fuera de la ciudad donde se lleva a cabo el juicio divino. Si lo viéramos de otro lado, de otro punto, desde el Monte de los Olivos, una vez más, tenemos la casa de Caifás, ¿verdad? Tenemos la fortaleza Antonia, que se veía mucho mejor aquí, y tenemos una vez más el lugar del rey Herodes, y tenemos ahí está, afuera de la ciudad, porque tenían que salir de la ciudad. ¿Por qué? Porque nadie podía morir dentro de la ciudad, porque la ciudad de Jerusalén era santa. Nadie lo podía enterrar. La única persona que está enterrada, según lo dice el apóstol Pedro, es el rey David, porque el rey David era rey. Era el único que está encerrado. Había tomado la ciudad por el túnel del cual estamos hablando. Si lo viéramos de arriba, una vez más, son las 4 días. El lugar de la casa de Caifás, la fortaleza Antonia, el lugar de Herodes, el rey Herodes, y una vez más, lo que es la Golgota. Entonces, estos lugares son importantes y los pongo para que más o visualicemos cómo está ahora. Son 4 copas. Son 4 juicios. Y es algo que a veces no comprendemos nosotros porque vivimos en una cultura totalmente distinta. Por ejemplo, a veces viene una persona, tiene un caso y lo juzga un juez. En Estados Unidos te juzga, por ejemplo, un juez del estado. Y a veces tú apelas y ¿sabes qué? Simplemente no estoy conforme con lo que me hicieron, no estoy conforme con la condena, con el veredicto, quiero irme con el juez. Entonces lo avientan para la Corte Suprema de Justicia. Cuando hablamos de Jerusalén en el tiempo de Jesús, era un problema increíble. ¿Por qué? Porque lo que tenemos un imperio, el imperio romano, y el imperio romano tiene control de toda la tierra prometida, lo que se le llama el reino de Judea. Es como ahorita, y ustedes observaron, ¿verdad? Estados Unidos, ¿no? Dice, vamos a sacar a Maduro y lo sacamos el 3 de enero y lo sacaron el 3 de enero. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el propósito? No tiene nada que ver con paz ni con libertad. Yo no sé si van a entrar también al rancho de allá cerca de Palenque o no, pero lo que les puedo decir, estamos en el norte, ¿verdad? No estoy en el sur. Porque puede ser que me meta en problemas. Yo sé que no se haga muchos Sam lovers aquí, entonces me meto en problemas. Mejor me meto a otra cosa, que es esta parte. Pero para entender este concepto, Estados Unidos entra y deja que gobierne Venezuela, entre comillas, pero nosotros vamos a controlar porque nos conviene. Es interesante porque yo no puedo creer que México, teniendo tanto petróleo, y veo cuánto cuesta la gasolina, es el doble. Es más, cuando sacaron a Maduro en Venezuela, bajó $1 el galón de la gasolina. Ahorita está a la mitad de lo que está aquí el litro, hermanos. Gloria a Dios, amén. Para los que vivimos allá, aquí no sé. Pero ¿por qué es eso? El imperio romano era así. Quería el impuesto. Yo te voy a dejar ahí, no me causes problemas y me pagas mi impuesto. Pero hay un problema. ¿Quién va a proveer la seguridad de este reino de Judea? ¿Quién la va a proveer? Los romanos. ¿A quién vamos a colocar? Vamos a colocar lo que se le llama un prefecto. Tienes el emperador, luego tienes prefectos en secciones de todo el imperio. ¿Ok? Y ese es el que se va a encargar en esa área. Bajo él vas a tener centuriones, bajo él vas a tener soldados y vamos a tener varias posiciones a través del reino de Judea para que tengan una paz sin ningún problema, porque lo único que queremos es eso. Pero los judíos, según dice la ley, no pueden ser juzgados por los gentiles. Entonces, uno de los acuerdos que hicieron fue el siguiente. Ustedes nos van a proveer seguridad, pero nosotros nos vamos a gobernar basado en la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque le he dicho a la gente que el judaísmo no es una religión desde el punto de vista bíblico. El judaísmo es una nación. Y una nación tiene una constitución. Y la constitución demanda cómo se va a manejar esa nación. Por eso en la Biblia se ve a Israel como una nación. Y esta nación tiene una ley, una constitución que es el Antiguo Testamento, específicamente la Torah o la ley de Moisés. Y ellos se van a guardar de esa manera. En cada aldea, en cada pueblo, van a tener gente que se encarga de los juicios más bajos. En cada sinagoga van a tener un raboy, ¿verdad? Un rabí y un raboni. Y ellos se van a encargar totalmente de hacer los juicios básicos. Pero si el juicio tiene que ver con muerte,
Si el juicio tiene que ver con alguien que tienen que matar, lo van a mandar a la Corte Suprema de Justicia, lo cual es el Sanedrín. Y el Sanedrín está bajo el mando del sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote tiene todo el poder religioso dentro de la tierra prometida. Pero el sumo sacerdote, con Poncio Pilatos, pues no tienen la mejor relación. Porque el sumo sacerdote no se puede ver mal ante el pueblo. O sea, Claudia no se puede ver como un títere. Se tiene que ver como una presidente en soberanía del país. Amén. Pero ya ven lo que estamos viendo. Entonces, eso es lo que está pasando. Había un concepto de quién tiene el poder. Pero luego sucedió algo que es increíble. Dentro de la tierra prometida, eso era el poder religioso, el poder imperial. Pero había lo que se entiende como el poder real. Estaba el rey Herodes. Y no les voy a dar una clase, les voy a dar solamente por arriba para que lo entiendan, ¿ok? El rey Herodes venía del reino de los asmoneos. ¿Y esos quiénes son? Bueno, los asmoneos, 2 siglos antes de Cristo, había muchos sirios gobernando la tierra prometida. ¿Y qué sucede? Habían introducido paganismo, idolatría en el propio templo. Bueno, hubo un hombre que se llamó Judas Macabeo, que con muchos tomaron otra vez el templo y restituyeron todos. Ellos tuvieron tanta influencia en el pueblo de Israel que los descendientes de ellos son los que forman el reino de los asmoneos. Y se supone que el rey Herodes es descendiente de ellos, pero no es. Pero se quedó como si es. Él era el rey de Judea. Así que tienes en Jerusalén el poder político, el poder real y el poder imperial. Y todos tienen que estar de acuerdo para que se haga algo. Esto es complicado en cuanto a ello. Ahora, cuando vemos esto, lo que vemos en el primer juicio tiene que ver con el poder religioso. Esto es, ¿quién decide si él va a morir o no? El Sanedrín. El Sanedrín es el que dice, pero ¿quién conforma el Sanedrín? Hay una estructura religiosa en cuanto al Sanedrín. Están los que se llaman los saduceos, creyentes, ellos según de los hijos de Sadoc, y ellos tenían el control de todo lo que tiene que ver con el sacerdocio del templo. Los saduceos. Era la gente rica dentro de ello. Eran partidos políticos religiosos. Luego tenemos a los fariseos. Los fariseos eran los que controlaban todas las sinagogas. Ellos decían qué rabí se queda en Corazín, qué rabí se queda en Betania y qué rabí se queda en Betsaida. Ellos tenían el poder doctrinal de las sinagogas y de la ley de Moisés. Y se aseguraban que todo se siguiera conforme a la ley de Moisés. Los saduceos estaban en el templo y estos estaban acá. ¿Ok? Teníamos también los que se llaman esenios. Era un grupo más celoso todavía. Entre ellos no vivían mujeres. Es más, el aposento alto se encuentra en el barrio de los esenios. ¿Cómo sabemos eso? Porque la Biblia lo dice. Dice, y vas a ver 2 hombres que llevan un cántaro y lo sigues y lo vas a decir, aquí voy a hacer. Entonces los hombres no cargaban los cántaros, a menos que fueran esenios, porque no tenían mujeres. ¿Por qué los esenios no tenían mujeres? Algunos de ustedes van a estar de acuerdo y otros no. No tenían mujeres porque ellos creían que la mujer corrompía al hombre. ¿Amén? No sé si va a dormir en cama el hermano, pero bueno, es otra cosa. Por lo tanto, los esenios tenían ese control total. Decían, la mujer corrompe al hombre, por lo tanto no hay que tener mujer, nosotros hacemos todo. Y ahí se llevó a cabo lo que se llama el aposento alto. Y luego tenemos, aparte de ellos, los celotes, y luego aparte tenemos los galileos, y luego tenemos otras cosas. Pero tienes que entender esto, ¿ok? Dentro de los fariseos y de los saduceos se encuentran los que hacen las copias, los escribas. De los saduceos, los principales religiosos. Y ellos conformaban lo que se entiende el organigrama religioso. Y todo esto se hacía en la cámara de la roca que se encuentra al lado del templo. Todo juicio es la Corte Suprema de Justicia. Que ahorita están humillando a aquel que le limpiaron los zapatos, es otra cosa. ¿Ok? Son los que van a decidir si pasa o no pasa. Son los únicos que pueden decidir si alguien es digno de muerte. Eso no puede hacerlo la sinagoga. No puede hacer el Raboni. Los mandan para allá y ellos toman la decisión si alguien lo matan o no lo matan.
Si alguien es maldito en el madero, no, como lo dice el libro de Gálatas, o la carta de Gálatas, también como dice el libro de Deuteronomio. Ellos son los que toman esa decisión, en la cámara de la roca al lado del templo. Pero hay un problema. El problema es que cuando agarran a Jesús es de noche. Es de noche. Ustedes saben que todos los jueces andan en jeeps, en Cherokees, blindados. No, eso es aquí en México. Todos los jueces no trabajan de noche. ¿Por qué? Porque está escrito que no se puede juzgar a alguien de noche. Está prohibido. Cuando vemos el organigrama religioso, vemos a los saduceos, vemos a los fariseos, vemos a los escribas y a los principales sacerdotes. ¿Y quién gobierna? El sumo sacerdote. La familia del sumo. Ellos son los que van a decidir qué va a pasar. Son los únicos que pueden mandar a la muerte a alguien. Pero lo tienen que hacer de día. Está prohibido hacerlo de noche. No lo pueden hacer de noche. Su propia tradición judía, su propia interpretación dice, de noche no puedes juzgar porque estás en las tinieblas. Todo se ha de juzgar a la luz del día. No lo puede hacer de noche. Ese es un problema que tenían ellos. Cuando ves este organigrama, tienes al sumo sacerdote Anás, suegro de Caifás, o Caifás. Tienes la familia del sumo sacerdote, Hechos 4, 5 al 6. Entonces ellos van a estar ahí. Lo tienen que llevar ahí, pero no lo llevan ahí. Lo llevan a la casa de Caifás. Esto es un problema. ¿Por qué? Porque quieren acelerar el proceso de juicio. No lo deben de hacer en la noche. No pueden juntar a los 70 hombres del Sanedrín. Esto es, si ellos quieren seguir sus reglas para juzgar a Jesús correctamente, se tienen que esperar hasta el próximo día y lo tienen que hacer en la cámara de la roca, al lado del templo. Pero como es tiempo de fiesta, esto se va a alargar hasta la próxima semana. Y era tanto el aborrecimiento que tenían contra el maestro que lo querían eliminar. No lo querían volver a ver. ¿Por qué? Porque los fariseos habían perdido el control de las sinagogas. Es más, en vez de irse a reunir a las sinagogas, los llevaba Jesús al mar de Galilea. Los seguían por doquier. Los saduceos habían perdido el control de los principales sacerdotes. ¿Por qué? Porque este está enseñando algo que ellos piensan es contrario, aunque lo que está enseñando es que Él ha venido a cumplir toda la ley de Moisés. Y no iba a pasar ni una letra pequeña ni una grande que se cumpliese toda la ley. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? El lugar del juicio no se utiliza. Bajo este concepto, ellos mismos están rompiendo sus reglas para hacer algo que es contrario a lo que ellos mismos creían. ¿Y qué es lo que hacen? Utilizan la casa de Caifás. Esto es un problema. ¿Por qué? Porque no lo puede juzgar Caifás en su casa. ¿Por qué? Porque no tiene a todo el Sanedrín. ¿Por qué? Porque no es la manera que hacen las cosas. Esto es cuando alguien aborrece a alguien, va a romper todo lo que tiene que romper con tal de ver a esa persona muerta. Y el juicio de los religiosos contra Jesús lo rompieron de una manera increíble. ¿Por qué? Porque la Mishnah o la ley oral dice esto: tiene que ser llevado por los testigos y no por los soldados. ¿Se acuerdan de la mujer que llevaron? No fueron los soldados a la mujer adúltera, fueron los testigos los que la llevan. Entonces aquí están rompiendo sus propias leyes. No se puede hacer este juicio de noche. Lo ponen bajo juramento. No se puede poner bajo juramento, menos en la noche. ¿Por qué? Porque le dice, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Hay una parte, y de eso tengo mucho que decir, poco tiempo de explicar, que dice el profeta Daniel, capítulo 7 del profeta Daniel. Cuando tú ves la Biblia en los evangelios, a veces dice el Hijo de Dios y a veces dice el Hijo del Hombre. Pero en arameo y en hebreo, para decir Hijo de Dios, ¿ok?, solamente se menciona una vez Hijo de Dios de una manera en el libro del profeta Daniel. Y el libro del profeta Daniel, cuando habla de esto, habla de un reino eterno. Y dice la expresión el Hijo de Dios. Cuando le está preguntando esto, el sumo sacerdote, que es conocedor de todo lo que estamos hablando, lo pone bajo juramento, rompe otra regla, y dice, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, si tú eres el Mesías, eres tú el que ha de tomar la cuarta copa, eres tú verdaderamente Él, el Hijo ¿qué? El Hijo de Dios. Esa expresión del Hijo de Dios es la misma
que se utiliza en el profeta Daniel. Y todos los que están en el juicio, que la mayoría era pura gente chismosa, que estaba viendo a ver qué pasaba, no eran los del Sanedrín, la mayoría, sí había del Sanedrín, pero no estaban todos, están escuchando esto. Algo que sabían hacía referencia a lo que se había dicho en el profeta. Y lo que hace Jesús es increíble porque dice, tú lo has dicho. En esto, lo que acaba de hacer Jesús es lo siguiente: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el que tengo la autoridad, yo soy por el cual estaban esperando, yo soy el Mesías. Y por eso Él, según dice Él, es digno de muerte. Pero hay un problema: no lo podemos matar nosotros. O sea, ya rompimos la ley del juicio, pero no lo podemos matar porque estamos en fiesta. ¿Cómo le hago? La Biblia dice claramente que el sumo sacerdote, ¿verdad? Y también el rey Herodes y también Poncio Pilato tenían como una enemistad. Fue después de esto, hermanos, que se hacen amigos. ¿Por qué? Porque Jesús atentaba contra el poder religioso, pero también atentaba contra el poder imperial. Son conceptos muy interesantes, porque el segundo juicio tiene que ver con los romanos. ¿Tiene que ver con quién? Con Poncio, ¿qué? Con Poncio Pilatos. Si tú ves la estructura imperial, hermanos, y lees en Mateo capítulo 27, versículo 11, dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Fíjate que es diferente lo que él le pregunta. El sumo sacerdote le acaba de preguntar, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? En el enfoque religioso. Pero le pregunta al rey, porque el rey atenta contra el imperio. O sea, si tú dices que eres rey, hay un gran problema. Y Poncio Pilato ya tenía un gran problema con el emperador. Ya estaban problemas drásticos. Estaba a punto de irse ya. Tenía muchos problemas. El prefecto Poncio Pilatos está hablando con él y él sí puede mandar a alguien a la pena de muerte, lo que en latín se le dice ius gladiis. Él sí lo puede mandar a la muerte. Él sí dice si hace y no se hace. Pero aún los romanos, hermanos, son muy respetuosos de sus propias leyes. O sea, sí matan cruelmente, pero lo hacen bajo el ímpetu de la ley que es romana. Prefecto, ¿verdad? En latín, prefectus, ¿verdad? Es decir, estar delante de. Era un oficial del Imperio Romano y de la República Romana. Sus atribuciones abarcaron tanto el ámbito militar como el civil. El cargo tenía un rango variable y normalmente era ocupado por una persona procedente del orden ecuestre. En el ámbito civil, el prefecto no era un magistrado, sino un sustituto ¿qué? Del mismo. El prefecto de Roma era el único que podía hacer esto. Y él asumía en la antigua Roma las funciones del rey en ausencia de él. Él era el emperador romano porque el emperador no estaba ahí. Pero es que ya tenía problemas con el emperador porque ya había cometido muchos errores. Ya lo querían sacar. Y esto era un problema para él. Y él por eso no quería meterse mucho porque era un problema. Sabía que Jesús, ya había escuchado de Jesús, ya había escuchado, es más, cuando está en el mar de Galilea y escucha que tiene 6,000, es lo mismo que una legión romana. Él pensaba que estaba colocándose como un rey y estaba preparando un ejército judío. Lo estaba viendo de otro punto de vista. El Sanedrín no puede aplicar la pena de muerte, el ius gladiis, pero sí lo puede aplicar el Roma. Por eso le piden a ellos que lo hagan. Y dice la escritura que hay un acuerdo en la noche entre Caifás y Pilato. Una vez más, ¿por qué? ¿Por qué en la noche? Los romanos también tienen como ley no juzgar de noche. O sea que una corrupción increíble con tal de matar a Jesús. Jesús está siendo juzgado en la noche. Y siempre hay una burocracia increíble en la política. O sea, qué casualidad que la vicepresidenta de Venezuela está allá en Rusia cuando pasa todo esto. Y luego, ¿sabías o no sabías? No, no sabía. Pues por favor, todo se sabe, hermano. Todo se sabe. O como aquel de Tequila, todo se sabe. Es una realidad. Por más que tú lo quieras aceptar, hay una gran corrupción dentro de la política. No solamente ahora, sino en aquellos tiempos. En aquellos tiempos pasaba lo mismo. Pilato ya había ofendido a los judíos al introducir legiones romanas en Jerusalén con insignias que eran para los judíos una abominación.
Es más, Pilato los había ofendido porque había agarrado el tesoro del templo para hacer acueductos dentro de Jerusalén. Es más, en Lucas 13:1 se habla de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. O sea, Pilato ya los tenía así, los judíos. Pilato tenía y tanto miedo a César Tiberio, el emperador, por las quejas que ya habían causado. Él tenía temor, hermanos. No quería cometer un error. No quería que se levantara un rey de los judíos. A él no le interesa saber nada más. Eres tú el rey de los judíos. Los religiosos, eres tú el hijo de Dios. Ven la pregunta, el juicio es diferente. Uno tiene que ver, ¿eres tú el Mesías, el que estamos esperando? Sí. Y el otro, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él explica, pues es que mi reino no es de esta tierra. Por eso Poncio Pilato no le puede hacer nada. Porque, o sea, es que Poncio Pilato tiene que seguir eso, porque cuando escucha al emperador que se mató a uno que se creía rey de los judíos, va a haber un problema. Va a haber un problema muy, muy grande. Y esto sucede en lo que es la fortaleza Antonia, en el pretorio. Al lado del templo, hermanos. Al lado del templo sucede, hermanos. Están juzgando al Señor Jesús. Y la escritura, cuando habla de Poncio Pilatos en Juan 18:28, le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y dice Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es ¿qué? No es de aquí. Entonces, ¿qué hace él? ¿Cómo le voy a hacer? Porque estoy en un gran problema. Los judíos no lo podemos matar, mátalo tú. Dice, no lo puedo matar porque no tengo, este no es digno de muerte. Y ellos gladís, no le puedo dar la muerte. Fíjate cómo el juicio pasa de uno a otro. ¿Sabes qué hace Poncio Pilatos? Lo manda entonces con el rey Herodes. Tercer juicio. 4 copas. 4 juicios. Tercer juicio. ¿Por qué lo manda con el rey Herodes? El rey Herodes era un político. Era un rey. Es más, para empezar, ni siquiera era descendiente de los macabeos. Él era un político que ganaba favor con los judíos y embelleció el templo para que, bueno, el padre embelleció el templo para que estuviera todo bien con ellos. Entonces, quería que estuviera todo bien. Él lo único que quería era vivir como rey. Era lo único que quería. Y ni se hablaba bien con Poncio Pilatos. Entonces, la estructura real es distinta. Pilato ya había ofendido a los judíos al introducir las legiones. ¿Qué hace el rey? El rey no hace nada. Es más, quien manda es el emperador. Él es el que decide si va a haber drones o no. Él es el que decide, hermanos. No hay soberanía. Él es el que decide. Es una realidad, como lo quieras ver. El emperador decide si se hace o no. El poder religioso dice, nada más no te metas en el templo. No te metas con nosotros. Pero Poncio Pilatos ya les había sacado hasta el dinero para hacer sus acueductos. No lo respetaba, lo traía. Estaban así, hermanos, entre ellos. Y el rey Herodes decía, a mí nada más ténganme como rey, hagan lo que ustedes ¿qué? Quieran. Por mí no hay ningún problema. Este rey Herodes, de la familia de Herodes, fue descendiente de aquel que quiso matar a Jesús cuando era pequeño. Es el mismo rey Herodes. Su descendencia es que ahora lo está juzgando en el tercer juicio. El rey Herodes, hermanos, ¿ok? Dice ahí en Lucas 23:12. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. O sea, es increíble pensar que con tal de hacer malicia, 2 enemigos se ponen de acuerdo. Por eso China no ataca a Taiwán ahorita. Porque si ataca, se unen todos. Por eso a Trump, quítate de Groenlandia, no te metas, porque se unieron todos. O sea, cuando la gente tiene un común denominador que les estorba, se van a unir para destruirlo. Poncio Pilatos no quiere problema con el emperador. ¿Para qué quiere un rey de los judíos? Hay que matarlo. Pero ¿cómo le hago? Tengo que tener la justificación para hacerlo. Y no hallo en este hombre nada. El Sanedrín, los religiosos, bueno, es que es de noche, ya no la pasamos, pero no lo podemos matar, hay que dárselo a él. Entonces, ¿qué dicen? Hay que mandarlo al rey Herodes.
Y el rey Herodes, cuando llega, hermanos, estando en Jerusalén, su jurisdicción es Galilea y Perea. Herodes quería verle, Herodes quería ver alguna señal, les preguntó muchas cosas, pero Jesús no le respondió. Y los principales sacerdotes de los escribas acusándole con vehemencia, fuerza y pasión. Le escarneció, le menospreció, lo vistió de ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. O sea, tú tienes que entender, hermanos, que Jesús fue humillado por el imperio. Porque no hay ninguna potestad, hermanos, ninguna autoridad en la tierra, hermanos, que no sea puesta por Dios. Y todas las leyes están bajo Dios, hermanos. Él pone y Él quita reyes. ¿Están todos de acuerdo con nosotros? Él había permitido que el imperio romano estuviera ahí. Y lo había permitido que crecieran como habían crecido. Y lo humillan. El rey Herodes, hermanos, lo humilla. O sea, el juicio, ¿sabes qué? A mí no me traigan problemas. ¿Y qué es lo que hace? Lo manda a humillar, lo viste de ropa espléndida y se lo regresa a Pilato. O sea, yo no lo voy a juzgar, júzguenlo ustedes. O sea, es cada quien se está pasando el problema. No lo voy a juzgar yo, no lo voy a juzgar yo, no lo voy a juzgar yo. Tú tienes que pensar que Jesucristo venía de Betania cuando pasó el domingo, ¿verdad? Por el monte de los Olivos, que bajó y que entró el día de Ramos y que estaba de fiesta esos días. Y que él estuvo toda la noche cuando lo apresaron, ¿verdad? Dentro del calabozo o de la cisterna de la casa de Caifás. Frío, desvelado, golpeado, humillado, y todavía lo mandan acá, y todavía lo mandan allá. O sea, es increíble lo que estaban haciendo. Al regresárselo a Poncio Pilatos, él expresa, Lucas 32, 3 al 25, yo no veo ninguna culpa en él. Es que yo no le puedo dar el ius gladis, eso no me corresponde a mí. Fíjense, es tan interesante. Escuchen, varones, levanta la mano quien está casado. Escuchen, por favor, ¿ok? Mateo 27, 15 al 19 habla de que la esposa le dice, no tengas nada que ver con este hombre. Pero ay, los hombres, hermano, nunca le hacemos caso ¿a quién? Le hacemos a las mujeres, nunca. O sea, ¿por qué no le haces caso? Poncio Pilatos, hermanos, ¿verdad? Dice ahí, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Ni aun Herodes. Dice, te soltaré pues después de castigarle. Sin embargo, hermanos, eso es lo que yo decía ayer, hermanos. Nosotros a veces pensamos, y por eso este sentimiento antisemita en todo el mundo por 2000 años, porque siempre decimos, es que los judíos mataron a Jesús. Siempre decimos eso, hermanos. No, nosotros matamos a Jesús. Tú y yo lo matamos. O sea, eso de que ellos lo mataron es como para sentirte menos culpable. Y por eso hay un sentimiento antisemita muy grande en el mundo. ¿Qué hace Poncio Pilatos? Una tradición, ¿verdad? Dentro de los romanos. Realmente es una tradición griega, ¿verdad? La cual indica, voy a hacer lo que me piden hacer. No lo tenía que hacer. Voy a hacer porque no quiero problemas con ustedes. Pero tampoco quiero problemas con el emperador. Así que al hacer este ritual de los dioses, porque decían los griegos que los dioses ni ellos podían cambiar el pasado, pero sí pueden cambiar la historia. Voy a lavarme las manos y de esta manera cuando tenga estas preguntas del emperador, ya hice el ritual de los dioses y no hay problema. O sea, sí lo mandé, pero no lo mandé matar yo. Y él dice claramente esto, inocente soy yo de la sangre de este justo, tal como dice la ley romana. Si públicamente haces esto y declaras esto, colocas la culpa, si hay culpa, en aquellas personas. ¿Quién lo mató? Los judíos. ¿Quién lo mató? Los romanos. ¿Quién lo mató?
el rey Herodes. ¿Quién lo mató? Nosotros. Todo el juicio de Jesús es por ti y por mí. Aunque no hayamos vivido en el primer siglo. Su sangre sea sobre nosotros y sobre vuestros o nuestros, ¿qué? Hijos, dijeron que los judíos. Con tal que lo mates, con tal que lo ilumines, con tal que lo borres, sea sobre nosotros. Están aceptando la culpa. Pero regresamos al punto, hermanos. Son 3 los juicios. Es el juicio religioso, es el juicio imperial y es el juicio real. Pero el juicio que falta, hermanos, es el juicio divino. Aquí es donde cambia todo. Es la 4ª copa. Eres tú el Mesías, tú lo has dicho, yo soy. Porque en esta cuarta copa, hermanos, indica: voy a hacerme culpable aunque no lo soy. Voy a llevar la consecuencia de todos los judíos y de todos los gentiles. Un misterio revelado después. Porque el juicio divino habla de un problema que tenía el mundo. O sea, si tú lo ves de una forma eterna, desde el infinito, cuando se crea los cielos y la tierra y se coloca la corona de la creación, el hombre y después la mujer, había un gran problema. El hombre está inclinado a pecar. Y el hombre no puede hacer nada para justificarse o para evitar o anular el castigo que se merece, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces, ¿cómo se arregla este problema? Desde Adán, por un hombre entró el pecado en el mundo, dice la Escritura. La desobediencia. Cuando nosotros llegamos a la juventud, según dice Génesis 8:21, que el corazón del hombre es malo desde su juventud. Cuando tú y yo entramos a la juventud, decidimos pecar. Tú te has de preguntar, ¿qué rayos tengo yo que ver con el primer siglo y con todo esto? Cuando Jesús decide desde la eternidad, por cuantos sacrificios y holocaustos no te agradaron, he aquí vengo yo. O sea, yo voy a tomar la copa. Sí, la primera copa va a doler, porque el mismo pueblo que saqué de Israel y sus descendientes a los cuales les dimos la ley, van a romper sus propias convicciones para mandarme matar. Va a ser humillante ver que rompan la ley por la cual proclaman ser justos. Va a ser humillante ver decir que pierden el control del pueblo y del templo sin saber que yo he venido a ser el rabí, el maestro, y a ser el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La humillación es fea, hermanos, porque el pueblo que él había rescatado, o sea, ¿cómo ustedes cuando él baja el monte de los olivos y antes de llegar al Getsemaní llega a un lugar y ve Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén? O sea, ¿cuántas veces he querido como la gallina recoge a sus polluelos? Les mandó a los profetas y los mataron, hermanos. Viene él y piensas que las cosas van a ser distintas. No, lo van a matar también al Hijo de Dios, como dice la parábola, hermanos, del rey. Los mandé a invitar y aún vino el Hijo y al Hijo también, ¿qué? Mataron. Jesús sabía todo eso desde la eternidad. Antes de nacer y hacerse carne, antes de ser Emmanuel, sabía lo que venía a hacer. Antes de que eligiera aquel hombre bajo aquel árbol, sabía quién era, ya lo había conocido. La diferencia entre Jesús y nosotros es que él, al ser eterno, sabe lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Cuando está orando entiende, voy a ser juzgado por el Sanedrín, por el sumo sacerdote, el cual ha estudiado y se ha preparado, es la crema innata de conocimiento bíblico, hermanos. Es de la Suprema Corte, es el que más sabe. No es un ignorante, hermanos. Todo lo que ha visto en Jesús es todo lo que decían las profecías.
¿Dónde nacer? En Belén. Nació en Belén. ¿Tú crees que no estaba al tanto de todo, hermanos? Pero a veces es tanto cerrar nuestro razonamiento por nuestro aborrecimiento a aquellos que deberíamos de amar. Esto es, él había sido colocado como sumo sacerdote, y si había pecado Jesús según su entendimiento, que ofrezca una ofrenda, un sacrificio. No, lo quiere eliminar, porque lo ve como una amenaza. Lo ve como lo ve el rey Saúl a David. Así entró por el torrente de Cedrón también. Y entró para sanar a los ciegos. Y entró para que nosotros que tenemos las rodillas paralizadas caminemos. O sea, si tú entiendes lo que hizo Jesús, está cumpliendo todo lo que tiene que ver con el linaje de Judá, con el rey David. Él entra para ganar la ciudad en paz. Y lo llevan, está en la ciudad, está enfrente del rey y hace eso. El rey Herodes, corrupto, hermanos, lo viste. ¿Quién lo había vestido? ¿Quién le había dado la gloria? ¿Quién le había permitido sino Dios, hermanos? Lo viste para humillarlo. Lo viste para humillarlo, hermanos. Es rey, pues póngale unas vestiduras para que se vea como rey. Ándele. Jesús está siendo humillado. El imperio, bueno, lo manda a matar porque no quiere tener problemas. Pero el punto es el juicio divino. ¿Por qué Dios, hermanos, decide que su hijo muera? ¿Sabes qué le gana al juicio? La misericordia y el amor. Además, cuando el salmista habla de esto, dice que se besan. Hay un beso. Dios sabía que había un gran problema con el ser humano. Y cuando Dios nos ve a nosotros, aún viendo la eternidad en el año en que nacimos, algunos en este siglo y otros en el siglo pasado, ve que hay un problema que no podemos resolver y que tenemos que pagar. Y por cuanto todos hemos pecado, merecemos morir. Entonces Jesús entiende la justicia de Dios, pues Él es Dios. Él sabe lo que se debe de hacer. Él no se puede negar a sí mismo. ¿Cómo les arreglo este problema a los seres humanos? Vamos a pagar por lo que tienen que pagar. ¿Qué tienen que hacer ellos? Tienen que creer en su corazón para justicia. Ahí está, para justicia. Tienen que confesar con la boca, ¿para qué? Salvación. ¿Qué qué? Que Jesús es el Señor. ¿Tú sabes lo que hace Poncio Pilato? Había 3 idiomas que se hablaban en Jerusalén, ¿ok? ¿Sabes qué hace, hermanos? Para que nadie diga que no le entendió. Cuando está en la Gólgota, lo vamos a ver mañana, cuando está en la Gólgota, pone los 3 idiomas, Rey de los judíos. Él no puede ni siquiera negarlo, hermanos. Tienes a un gentil que no sabe muchísimo de la ley de Moisés, no puede negarlo. Y tienes al sumo sacerdote que sabe la perfección de la ley, lo juzga para la muerte. Pero llegamos al punto esencial. Cuando nos ve Dios a nosotros, cuando nos ve pequeños, veo esta foto y me acuerdo de Caleb. ¿Cómo quisiéramos resolver los grandes problemas a nuestros hijos? Los que amamos a nuestros hijos estamos dispuestos a dar nuestra vida por ellos. Cuando Dios nos ve en la eternidad, con amor eterno te he amado, dice el profeta. Dice, la única manera que puedo solucionarles esto y no perder mi justicia es que alguien pague. Pero el que paga no puede pecar. Así que envío a mi hijo, no peca y muere por ellos. Pero para que muera por ellos, tiene que tomar las 4 copas. Esa es la Pascua, es lo que dice Pablo. La Pascua que celebramos nosotros ya fue sacrificada en Cristo Jesús. Es el cordero en medio de la mesa, son los 4 juicios alrededor, son las hierbas amargas. Todo se encuentra desde el Getsemaní hasta la Gólgota. ¿Y sabes por qué? Porque Dios quería solucionarnos el problema.
Y lo único que Dios pide, hermanos, es que creas que Él fue juzgado por lo que nosotros hicimos. No fueron ellos los que lo mataron, fuimos nosotros. No hay nada que podamos hacer después de venir a Cristo que nos haga tan justos como el Señor. Nuestra santidad, nuestra justicia viene a través de Cristo. Somos dependientes en la totalidad del Mesías de Cristo Jesús. Por eso todo lo que tenemos que pedir es a través de Él. Porque Él es el que llevó el pecado de todos, ¿qué? Nosotros. Le hizo pecado, aunque Jesús no lo conoció. Fuimos hechos en Él, justicia de Dios. No por lo que tú y yo hagamos, sino por lo que Él hizo. De esta manera el juicio divino sucede. Dios decide, hermanos. Imagínate tú en la cruz. Jesús en el Getsemaní dice: Pedro, mete la espada. Yo puedo pedirle a mi Padre y me envía una legión de ángeles. Y es impactante, porque si tú vieras en una forma visual todos los ángeles alrededor, no podían hacer nada. Tenían que estar guardando silencio, viendo al Creador siendo humillado por su creación. No se pudieron mover, no le pudieron ayudar, no pudieron interferir, no hicieron nada, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque esa era la voluntad de Dios. Tengo que tomar la última copa, porque al tomar la última copa, todo el mundo va a saber y no lo va a poder negar que soy el Hijo de Dios, que soy el Mesías por el cual estaban esperando. Y gracias a esa copa, hermanos, hasta el día de hoy hay gente que sigue confesando a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías. Pero el juicio tenía que ocurrir. ¿Dios no pudo hacer nada? Sí, no quiso hacer nada, por amor a ti y por amor a mí. Y nunca debes de olvidar eso. Es una bondad muy infinita, hermanos, hacia el mundo pecador. Dios en Cristo revelando. O sea, es increíble si tú concientizas este juicio, que Dios no escatimara a su propio Hijo. O sea, te hace la pregunta Pablo en Romanos 5. ¿Quién de ustedes osaría dar a su Hijo por los injustos, por los pecadores? Si Dios no escatimó, o sea, no consideró salvarlo. Nada más manda un ángel y los acaba a todos los romanos. No hizo eso, hermanos. ¿Cómo no nos va a amar el día de hoy? No lo mataron ellos. Vemos la historia y nos enojamos con ellos. Te aseguro que si tú y yo hubiéramos estado allá, nos hacemos lo mismo. Si hubiéramos estado en el pretorio, crucifíquenle. Hubiéramos pedido por el otro. Porque es nuestra soberbia y es nuestro orgullo y es nuestra cerrazón, hermanos, que no comprende el amor tan profundo que nos tuvo Dios. Y esta no es una historia, hermanos, solamente. Es algo que debemos de sentir, que debemos de respirar. Esto no es una historia solamente que hablamos los domingos porque hacemos memoria de Él. Es algo que sentimos en lo más profundo de nuestro ser porque comprendemos la gracia, la misericordia y el amor de Dios, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No lo tenía que hacer, hermanos. No se quedó como el rey Herodes, ahí váyanse. No se lavó las manos, yo no hice nada como Poncio Pilatos. No, hermanos, Jesús hizo algo al respecto. El amor no solamente es algo que se siente, es algo que se hace. Y de tal manera nos amó Jesús que dio su vida por nosotros. Pero para que eso sucediera, fíjate aún sus palabras, perdónalos. O sea, cualquiera de nosotros hubiera dicho, mándame 3 ángeles y ahorita nos sacamos a todos estos. No, hermano, es que Jesús, hermano, sobrepasa, como dice el apóstol. O sea, su amor, o sea, si comprendiéramos, si consciente, lo profundo, lo alto, lo ancho, o sea, no lo podemos dimensionar. Y por eso nos dedicamos a esto, hermanos. Porque creemos que Dios nos salvó. O sea, yo, aunque no estuve allá, yo grité. Cuando yo pequé, yo grité. Cuando yo hice, yo fui parte, fui cómplice del juicio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo
O sea, ¿quién es el culpable? Nosotros. ¿Quién es el que nos salva? Él. ¿Por qué nos salva? Por amor. No lo podemos comprender. Si hizo eso con nosotros siendo enemigos, cuanti más ahora que estamos reconciliados, dice Pablo. El juicio, todo el juicio de Dios, hermanos, cayó sobre él. Todo. ¿Pero por qué? Por ti y por mí, para que nosotros no fuéramos a prisiones eternas de castigo y de fuego. Judas se ahorcó en Geinom, en el valle del cual veíamos ayer. Para entrar a la casa de Caifás tienes que pasar por ahí. Cuando Jesús muere, va a lo más profundo, dice la Escritura, y al tercer día resucitó. Y desde aquel día, hermanos, hasta el día de hoy, muchos de nosotros hemos proclamado que Él es el Hijo de Dios. Y lo creemos. Guardamos memoria. Lo confesamos. Y si tú nos visitas esta noche, tienes una opción muy sencilla. ¿Lo haces ahora o lo haces en el día final? Porque la Escritura es clara cuando dice esto acerca del juicio. La Escritura dice que toda rodilla se va a doblar y toda lengua confesará que Jesús es ¿qué? El Señor. Todos. La diferencia es esta. Si lo haces hoy, viene a ser como nosotros. Porque al ser santos, todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Y al ser como nosotros indica que no somos perfectos, pero hemos creído. Caminamos con temor a Dios, no indica que no vamos a cometer errores. Y si tú crees en eso, hoy es día de salvación. Pero si no lo haces hoy, o antes de morir, toda la ira del Señor va a caer sobre ti. ¿Por qué? Porque te solucionó el problema y no lo quisiste aceptar. Por eso dice Apocalipsis 1:7, dice, y todos los que le traspasaron harán lamentación. ¿Por qué? Porque todos habrán oído del Evangelio del Señor. Cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve como un bebé. Y cuando nos volvemos rebeldes y pecamos, no nos deja de amar. Por eso dio a su Hijo. Por eso cayeron los juicios sobre Él, las 4 copas, y de esta manera se cumple la verdadera Pascua, la cual fue sacrificada. Y la pregunta que tengo para ti el día de hoy es muy sencilla. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Okay? ¿Te gustaría confesarlo delante de los hombres? Es muy sencillo, ¿eh? Si crees, bien puedes. Bien puedes. Si lo haces y te arrepientes, puedes ser bautizado para el perdón de tus pecados. A Él le humillaron con las vestiduras. Él te exalta con vestiduras blancas. Fíjate la incongruencia, el contraste, el juicio de Dios sobre Jesús. Vamos a cantar un himno de imitación. Si tú nos visitas esta noche y quieres venir a ser parte del pueblo de Dios, bien puedes. ¿Quieres tú ser parte de la iglesia? Hoy puedes. Nuestro hermano Andrés va a cantar este himno de invitación y queremos invitarte. Hoy es día de salvación. Si tú estás entre nosotros y se te ha olvidado lo que Dios hizo por nosotros, hoy también es día de reconciliación. No hay nada malo que hayas hecho que Dios no pueda solucionar. Así es el amor de Dios. Un amor muy profundo. Pasa, hermano Andrés, y dirígenos con este cántico. Estoy bien, estoy bien, estoy bien en mi ser. Estoy bien, estoy bien, estoy bien en mi ser. Reinos bien, estoy bien, reinos vastos siempre, reinarán. Siglos pasan, tiempo
tiempos cambian, pero tú estoy bien, serás. Reinos bien, yo me encuentro, reinos más, no sé lo que son, reinos de siglos pasan, tiempos cambian, pero descanso, es mismo serás, reinos bien, yo me siento libertad, no sé lo que son, siglos pasan, tiempos cambian, pero descanso, libre soy, libre soy, libre soy, Avergonzado estoy de lo que soy, mis manos sucias. No atrevo a levantar mi santo Dios. reinos bien, yo me siento libertad, no sé lo que son, siglos pasan, tiempos cambian, pero descanso, Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.